USACH, con los proyectos y con los emprendedores desde la universidad. Así que por ese lado, por mi parte también feliz de volver a acompañarlos en otro concurso vivo. Sí, sí, y nosotros muy agradecidos de que siempre nos aceptas las invitaciones y participas ahí con nosotros en muchas actividades. Voy a estar ahí grabando la sesión, no tienes problema, Esteban, ¿cierto? No, en absoluto. De Ya. hecho, le iba a recomendar dejar la grabación para ustedes, como normalmente son preguntas que atañen a la administración en algunos casos desde la universidad, como se hace internamente, es bueno generar ese respaldo. Sí, súper. Te dejé de coanfitrión para que puedas compartir pantalla, Ya, voy a eso. así que mientras Esteban ahí se está preparando, les voy a recordar que tenemos unos talleres que vamos a tener la semana subsiguiente, que también les va a llegar la invitación, donde también le vamos a estar enseñando cómo hacer este formulario de postulación, algunos tips para ir haciendo una buena postulación y cómo se maneja también la plataforma. Esteban ahí ya Exacto, tiene listo, sí, que es un buen punto. Ahí está. Ya, Esteban, te dejo exacto. entonces Ustedes me ahí. dicen, ya pues, Sí, sobre todo, no sé si, ¿cómo prefieres? ¿Que te vayan preguntando a medida que vas presentando o dejamos todas las preguntas para el final? Ahí tú cuéntame. ¿Qué es lo que... ya, sí, mira, para hacerlo más dinámico, considerando la hora y todo, yo creo que es mejor que me vayan interrumpiendo, que vayan levantando la mano. Ahí lo único que pediría es que tú me vayas o alguien del equipo me vaya indicando si hay alguna pregunta respecto a la información que ya se entregó. Ya, yo te voy a ir diciendo cuando hagan preguntitas o cuando salga algo en el chat, ¿ya? Ya, de acuerdo. Súper. Ya, pues entonces, gracias Paola. Buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan hoy día. Tenemos la oportunidad en este caso de entregar la información con respecto a la 14ª convocatoria del concurso Valorización de la Investigación en la Universidad BIU, que es un instrumento que nace en el 2011 en la NID y lo que busca es promover el emprendimiento y hoy día ya más explícitamente el emprendimiento de base científica tecnológica desde la universidad, em, o desde las instituciones de educación superior, bien, que es uno de los primeros cambios que también hay que comentar, Paola, a propósito del emprendimiento Mm. innovador liderado por estudiantes. En esta convocatoria, yo sé que estamos con la USACH, pero abrimos la convocatoria también a centros de formación técnica y institutos profesionales. Por lo tanto, ahora ya no hablamos de la universidad, probablemente el nombre del VIU tenga que evolucionar en algún momento, pero estamos abordando a las instituciones de educación superior con sus alumnos, ¿cierto? De pregrado y de posgrado, incluido universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Así que esperamos sumarlos a ellos y que con el tiempo vayan también adquiriendo esas capacidades para poder seguir en la línea que han seguido los universitarios en este caso. Bueno, lo que hacemos en este instrumento básicamente es impulsar el desarrollo de nuevos emprendimientos a través de capacidades para ¿cierto? Capacidades blandas que tengan que ver con habilidades para comunicar sus proyectos y sus propuestas innovadoras, pero por otro lado también fortaleciendo cuál es la parte metodológica de los proyectos, ¿cierto? A través de equipamiento, aporte de los recursos de la NID en términos del gasto necesario para poder desarrollar la parte más experimental de las propuestas, o la parte tecnológica de las propuestas, la parte también de gestión del proyecto también lo financiamos desde ANID y por supuesto también los elementos que guardan relación con elementos de propiedad intelectual, por ejemplo, o de difusión, o de dar a conocer los resultados del proyecto, eso también lo financiamos. Así que es un instrumento súper importante para que los emprendimientos que surgen desde estas instituciones de educación superior puedan visualizar algún horizonte claro, factible, y en el fondo la plata tiene que ver con eso, ¿cierto? Que ustedes vayan resolviendo todas esas diferencias de información para poder impulsar un proyecto de alto impacto desde la universidad. Este instrumento lo hacemos con un modelo asociativo teórico que tenemos desde las bases del concurso, que en el fondo es convocar las capacidades desde la universidad, en este caso, en la USACH, a sus profesores, el acceso a laboratorios, el acceso a equipamiento para que ustedes lideren el proyecto y lo puedan ejecutar con las mejores condiciones posibles, ¿cierto? A través del recurso que se entrega también desde la NIT, que es un subsidio, no es un crédito, y eso es bien importante. Más allá de eso, quisiera repasar dos conceptos, que esta slide es primera vez que la coloco en una presentación de Vue. Si bien es harto texto, lo que queremos es hacer un énfasis, como lo dije al principio, en
utilizar este instrumento para generar los futuros emprendimientos de base científica y tecnológica, ¿cierto? Que surjan desde la propia universidad o desde las instituciones de educación superior. ¿Por qué lo hacemos así? Porque hoy día, hoy por hoy, y quizás por varios años más, las principales capacidades para hacer ciencia y tecnología en Chile están alojadas en instituciones como universidades, centros de investigación, institutos de investigación científica tecnológica. También los centros y institutos profesionales contribuyen a que ese conocimiento innovador se vaya traspasando a los distintos servicios, procesos que las empresas utilizan o los nuevos productos que el día de mañana se desarrollan. Se generan bajo estas condiciones porque las empresas nuestras, no la gran masa, realiza innovación basada en ciencia o basada en investigación y desarrollo. Por eso el VIU es bien importante en eso porque rompe un poco la cultura de cómo se trabaja en el mundo productivo, pero desde etapas tempranas con los estudiantes. Entonces, lo que buscamos desde ANID en ese contexto es poder impulsar esa semillita de generar emprendimientos con este componente de innovación tecnológica. Y ahí estos dos conceptos son bien importantes. ¿Por qué? Para aquellos que no los conocen, la definición de spin-off por una primera parte habla de todas aquellas actividades que son distintas a través de alguna estructura, de alguna persona jurídica o de alguna estructura administrativa que son distintas a su origen, ¿cierto? Por eso se llaman spin-off. Entonces, en este caso, hablando de la USACH, todas aquellas actividades que no tengan que ver con docencia, y que terminen resultando en una iniciativa distinta a la de la academia, ¿cierto? Hacer clase, investigación, básicamente, las vamos a llamar spin-off. Por eso en este caso hablamos de spin-off cuando hablamos de empresas surgidas con el propósito de comercializar, en este caso, resultados de investigaciones científicas desarrolladas en el ámbito de las universidades, centros de investigación, tanto en su forma explícita, en este caso a través de inventos o descubrimientos, como de manera tácita, ¿cierto? Que es el conocimiento que traen los investigadores, ustedes como estudiantes también, dada su formación, su malla curricular, ya traen ese conocimiento tácito que en el fondo en este contexto lo vamos a utilizar. Y por lo tanto, lo que buscamos es que estas spin-offs sean lideradas o participen estudiantes o muchas veces lideren los estudiantes estas spin-offs. Ese es un concepto intermedio que vamos a utilizar solamente para entender hacia dónde vamos a ir. Como les decía desde un comienzo, el énfasis que queremos colocar desde ahora en adelante en Vue tiene que ver con generar empresas de base científica tecnológica y que por sus siglas se llaman o las nombramos, ya sea más bien desde la política pública, es decir, desde el ministerio para abajo, como EBCT, Empresas de Base Científico-Tecnológica. Y en ese contexto es que queremos desde el Vue dar ese salto a través de ustedes como USACH, que han sido usuarios permanentes de este instrumento. Y qué bueno que esté Paola aún, porque nos va a permitir en el fondo reforzar ese concepto a través de la incubadora o del equipo de Innovo para poder llegar a esas propuestas de proyectos con esta característica mucho más desarrollada y mucho más resaltada dentro del valor que va a traer, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Este es un concepto que tiene el ministerio, que lo obtuvo ya de varios estudios que ha realizado con respecto a las empresas de base científica tecnológica. Son todas aquellas empresas creadas por emprendedores cuya propuesta de valor se basa en el conocimiento con potencial innovador generado a partir de actividades de I+D, es decir, de base científica tecnológica. I+D es investigación y desarrollo. Si lo quieren complementar es investigación científica y desarrollo tecnológico, para que lo tengan más claro aún. Por lo tanto, todos estos elementos que nosotros vamos a desarrollar en Vue van a tener como base este concepto o este componente. Los objetivos del Vue, por lo que ya hemos comentado, vamos a buscar fomentar que estas iniciativas cuyos resultados provengan de actividades de investigación, docencia y desarrollo tecnológico puedan ser visualizados, se puedan promover como un proyecto al interior de la universidad y el día de mañana ser valorizados desde el punto de vista económico, que eso es lo... Hay varias maneras de valorizar proyectos y una de las que a nosotros nos interesa desde ANID es que el valor económico, tanto social como privado, pueda estar incluido en la postulación. Y para eso es importante que ustedes como postulantes o como futuros postulantes estén familiarizados con estos conceptos y ahí siempre nosotros mandamos el mensaje a quienes los van a apoyar en este proceso, como son las incubadoras en este caso, u oficinas de transferencia y licenciamiento que también puede ser, o áreas donde el emprendimiento, ojalá de base científica tecnológica, tenga un espacio dentro de la universidad.
¿Ya? Entonces, en ese contexto, lo que vamos a buscar es promover el desarrollo de tecnologías con un fin aplicado, que estas tecnologías se protejan y se promuevan o difundan, y por último, que se logre identificar una aplicación o un conjunto de usuarios de ese resultado que se está desarrollando. Todo eso va a dar Excelente. origen a un proyecto View. Dale, Paola. Ya. Christopher tiene ahí una pregunta, levantó la manito. Christopher, Bueno, como tú dijiste, se espera que tengan un valor agregado. El tema está Sí, en que, por ejemplo, mi proyecto de tesis no tiene un valor agregado per se, porque, por ejemplo, no es algo que vender, sino que mi tesis trata de un mecanismo que evite la propagación de incendios forestales. Entonces, por fabuloso. ejemplo, es complicado cuantificar monetariamente eso Llegar. porque llegar Sí, exactamente. Entonces, claro. esa es mi duda. No sé si caigo o no No, caigo. no, que como anillo al dedo, justo en el momento preciso me mandas la pregunta, porque la verdad es que ustedes como tesista o memorista o que están ejecutando su proyecto para obtener un título, ¿cierto? O en algunos casos un grado como magíster o doctorado, normalmente está enfocado hacia la investigación, ¿ya? En el View, ustedes van a tener la posibilidad de reorientar ese resultado de investigación, quizás utilizar uno o dos objetivos específicos o hipótesis que estén ustedes trabajando el día de hoy o vayan a trabajar en la tesis o memoria, pero de acuerdo al proyecto View, ustedes lo van a reenfocar. Porque aquí lo que vamos, no estamos financiando la tesis propiamente tal, ¿cierto? Estamos financiando que el resultado que ustedes van a obtener en su tesis toda una parte, perdón, total o parcialmente o una parte de ese, ustedes lo van a reenfocar hacia el proyecto de valorización de la investigación en la universidad. Es decir, van a generar este emprendimiento conducente a la obtención de una solución que trae una ventaja o un valor agregado, ¿cierto? Algo distintivo que ustedes van a poder validar, resolver tecnológicamente o técnicamente y siempre enfocándolo hacia un conjunto de usuarios que tengan la demanda de algún servicio o algún elemento que tenga relación con su solución. Por ejemplo, en el caso de los incendios forestales, la reforestación o la propagación de nuevas variedades o de variedades que existieron y que hoy día por la catástrofe en el fondo es imposible que se reforeste en tiempos más cortos. Si tú tienes algún trabajo de investigación en esa materia, tú la puedes postular perfectamente como proyecto View. Así que ideal ahí, Christopher. Que, por Esa, ejemplo, mi trabajo no es como de reforestación, sino como es evitar la propagación del incendio. Es ya, como de defensa, no sé si me hago sí, entender. sí, no, de todas maneras, es una medida de resguardo previo después de la catástrofe. Antes y Claro, durante la catástrofe. es bastante difícil, pero en este caso también es interesante visualizar qué tecnologías va a utilizar para eso, qué materiales o cuáles van a ser tus pruebas a través del proyecto View para poder mitigar o evaluar ese tipo de cosas, que vendría a ser, me imagino yo, como medida sustituta, quizás estos cortafuegos o todas las medidas paliativas, esto se viene a sumar en el fondo a todas esas medidas de control previo frente a la propagación de catástrofes de este tipo. Es que, por ejemplo, en mi caso, yo por lo menos mi tesis ya la tengo desarrollada. Ya ¿Ya? la presenté, ya saqué el grado. Igual, por ejemplo, como decía en la postulación, que podía postularse después Sí, de entonces, en ese caso estoy. Y ya está tengo como perfecto. la tengo la solucionada, pero igual, por ejemplo, mi tesis, debido a ¿Ya? mis restricciones presupuestarias, fue bastante como artesanal, porque yo Claro, confeccioné el diapositivo, yo lo hice, entonces por eso más estamos viendo rústico. con mi profesor guía si podíamos como profesionalizarlo, entre comillas. No, claro, ahora tú tienes que tomar los mismos elementos que validaste, reforzar o fortalecer las hipótesis que quieres plantear y en el fondo volver a hacer las pruebas, pero con materiales quizás de mejor calidad, con un mayor número de muestras, con materiales novedosos que quizás ustedes en el propio laboratorio han desarrollado, como alguna capacidad ignífuga, que sea de bajo costo. Que algún elemento distintivo que tú como postulante quieras destacar de esa tecnología lo tienes que colocar para su valorización. Así que está perfecto. Y el impacto, claro, si tú me dices, no sé si tiene mercado, chuta, tiene un montón. Entonces, lo que tienes que hacer ahora es traducir cómo esos objetivos específicos y atributos técnicos de la solución te van a permitir a ti poder transformar eso en una propuesta económica, no tan solo para que se venda y se adquiera en un mercado, sino más bien casi como, probablemente como proyecto más bien de interés público. Entonces ahí tienes que tú tener la ayuda quizás del propio Innovo Usage para poder enfocar ese proyecto y tener las herramientas para poder establecer segmentos de mercado, atractivo del mercado frente a la solución que se está presentando, etcétera.
Así que está bastante prometedor ese proyecto. Vale, muchas gracias. Voy a continuar. No sé si hasta acá alguien tiene más preguntas para dar la oportunidad de plantearla ahora, para que no se vayan quedando con la duda. Por lo menos en el chat no hay nada todavía. Ya. Respecto al Ay, modelo, disculpa. Ahí Ignacio, Ignacio, sí. Ursúa, dale Ignacio. Ah, ¿los escucha? ¿Sí? Ya, hola, buenas. Tengo una consulta. Bueno, también tiene que ver en torno digamos, esta iniciativa lo que intenta es llevar al comercio, digamos, alguna innovación tecnológica, pero me queda la duda de cómo se cuantifica, entre comillas, eso. Porque, por ejemplo, en el caso que exponía el compañero, de repente cuantificarlo es complejo en la ganancia, digamos, monetaria. Al final todo se basa en un tema de cuánto se puede ahorrar o cuánto se puede ganar con un producto. Claro, Entonces, muchas veces, por lo menos en el tema investigativo, en mi caso particular, yo estoy trabajando en un proyecto que propone madera de pino radiata, que es una madera súper producida en Chile, impregnada con material de cambio de fase para generar una suerte de batería térmica y, digamos, disminuir costos energéticos. ya, Entonces, los materiales en sí, el material de cambio de fase es un material caro que sí, a la larga permite un ahorro, pero esto es muy de inversión, muy a la larga. Y digamos, el impacto que tiene más que financiero como tal, como producto que se pueda vender, es más en un sentido de ahorro energético, digamos, aliviar un poquito el pulmón, la huella de carbono, etcétera. Entonces, ¿cómo evalúan eso? ¿Va a ser por un impacto monetario o va a ser por un impacto, digamos, que pueda tener en la sociedad? ¿Cómo se evalúa eso? Esteban, no se está escuchando tu audio. Todavía no. Pensé que era yo, Sí, me había no. asustado. A ver, prueba de nuevo, sí. No, Esteban está con problemas ahí ahí, Ahí sí, Ahí ahí sí, sí. ¿me escuchan bien? Sí, ahora sí, súper bien. sí, perfecto. Ya, perdón, se me apretó un botoncito aquí con, Sí, suele con pasar. algo. Ya, entonces lo que te decía era que hay una sección nueva del formulario, hay también mensaje para Paola y su equipo, que nosotros ampliamos una sección en donde se explica el potencial innovador de la solución, ¿ya? Y en ese contexto tú vas a encontrar varias preguntas bien ordenadas para poder ir explicando en el fondo cuál es el beneficio de esa solución que tú estás planteando. Y ahí va a tener la posibilidad de explicar por qué, por ejemplo, en términos de energía, se produciría un beneficio. Te vamos a preguntar también, de acuerdo a los datos cuantitativos, a cuántas personas o a cuántas entidades, empresas, el Estado estaría beneficiando. Entonces tú vas a tener la posibilidad de cuantificar eh, y también cuantitativa y cualitativamente caracterizar en el fondo todo ese impacto. Y por lo tanto nosotros bajo esos elementos que tú nos entregues, debidamente respaldado, nosotros vamos a evaluar ese componente del proyecto en cuanto a impacto, a cuánto potencial de negocios tiene y también el impacto social que el proyecto pudiese el día de mañana representar. Ahora, como bien dices tú, este tipo de proyectos basados en ciencia y tecnología, normalmente el horizonte o el periodo en el cual esto impacta, no es como si yo traigo un producto, lo vendo y el día de mañana empiezo a medir el impacto. Tarda un poco más que los productos o servicios habituales, ¿ya? Entonces, en ese contexto también es importante que tú ese horizonte de impacto también lo reflejes en esa redacción. Pero no vaya a sentir que estás en desventaja porque la verdad que todos los proyectos de este ámbito, basados en ciencia y tecnología, tienen una curva de adopción más lenta y en algunos casos mucho tiempo de I+D o de investigación y desarrollo antes de empezar a pensar en una curva de adopción. Así que por ese lado tampoco tengas como el temor o inhibirte a postular porque en general todos tus colegas de proyectos bio anteriores, ¿cierto? Que han postulado
lo han reflejado así. Perfecto, muchas gracias. ¿Ya? Voy a seguir porque está la sección de los participantes del proyecto, es decir, están los integrantes del equipo de trabajo. Esto se basa en un modelo asociativo, como decíamos al principio, de un equipo básico que está constituido por ustedes como estudiantes en primer lugar. Luego viene un pilar científico-tecnológico que está constituido principalmente por su profesor guía de la tesis, o bien si su profesor guía por algún motivo no puede o está un poco limitado de tiempo o no tiene la expertise correcta del proyecto o del foco que ustedes le van a dar al proyecto View, pueden invitar a algún profesor que pueda tener el rol de investigador asociado y que en el fondo los ayude a fortalecer ese pilar en el ámbito científico-tecnológico del proyecto. Eso por una parte. Y por otro lado, para compensar ese equilibrio, para equilibrar esa situación tanto científica, tecnológica como de impacto económico y social, nosotros pedimos que ustedes vengan con un nombre que tenga que ver con un área de trabajo más bien relacionada con los negocios o con el potencial productivo de esto, que es un mentor de negocios para que el proyecto vaya a poder, tenga, ¿cierto?, las dos visiones, la visión metodológica de ciencia y tecnología y por otro lado la visión más del emprendimiento y de la conformación de los equipos que es necesario tener para poder llevar a cabo esta solución y llevarla donde tiene que impactar. Entonces, por ese lado hay dos pilares y ese es el modelo asociativo básico con el cual ustedes van a postular. No sé si hay preguntas hasta acá. Por ejemplo, preguntas que Perdón, podría... yo Sí, tengo una pregunta. ¿Mentor de negocios podría ser InnoSat? como tal, no, sino que tienes que colocar una persona natural de la Ah, unidad. ya. Ok, Sí, gracias. ahí Javiera y Esteban, les aprovecho de comentar que nosotros como incubadora, justamente nosotros hacemos como mentor de negocio, pero ponemos a nuestro director, al director de DINEM como persona de mentor y ahí asociamos expertos de la red de mentores que tenemos. Así que ese anexo, y se lo vamos a explicar después en el taller que viene justamente que les comentaba al principio. Ya, Después les vamos a estar dando perfecto. esos tips. Sí, eso para la postulación es válido y de ahí para adelante lo pueden cambiar para mejora o porque hay una refocalización del proyecto que ustedes consideren que el mentor ya debe tener estas características, ustedes lo pueden cambiar siempre. Además, al mentor la NIT no le paga, por lo tanto, para nosotros en ese sentido no es tan crítico. Solamente es crítico en el aspecto de la pertinencia técnica y del soporte que esta persona les va a dar a ustedes como proyecto. Él puede provenir de la propia academia, siempre y cuando tenga experiencia en desarrollos tecnológicos de este tipo. Puede provenir de Innovo Usach, en este caso, como ustedes mismos lo tienen ya, o de la red de mentores de Innovo, o bien de la empresa o de la industria directamente. Todo ese equilibrio queremos que se visualice en este equipo básico, así que por ese lado también es desafiante poder convocar a una persona de estas capacidades al proyecto. No sé si está ahí hay alguna duda. Sí, Claudia tiene ahí la mano levantada y Daniela Rivera. Ya. Claudia, te doy la Eh, palabra para que eh, puedas preguntar. Gracias. Buenas tardes. En mi caso, tengo dos profesores guía. Uno que es guía, que es el profesor por hora, y en este caso es el que desarrolla toda la parte como metodológica, él como especialista en la área de agricultura 4.0. Y por otro lado tengo a mi profesor co-guía, que es de planta, y él desarrolla toda la parte como más económica, incluso es especialista en economía agraria. Entonces, no sé si puedo poner como a un profesor en tal área y al otro, o tengo que poner como a los dos en, En la condición de profesor, de investigador asociado, claro. tienes que colocar a uno o no más. Ahora, en la Mm, otra persona, al segundo o al tercero, mientras más grande el equipo, mejor, debieran ujú, venir como apoyo al proyecto a través de su valorización de horas en las cuales ellos participen. Por ejemplo, si te van a dar ah, algún consejo técnico, si te vas a reunir con ellos, no sé, pues 2 horas al mes o cada cierto tiempo, es bueno incluirlo ujú, en el equipo porque en el fondo ellos los van a utilizar como recursos aportados al proyecto, pero también como consejeros técnicos que te van a poder orientar y guiar la investigación que tú estás realizando. Pero aquel que te ujú, va a ayudar más, a él colócalo como investigador asociado titular, digamos, en la ya, plataforma y listo. todo. Muchas gracias. Ya, Ahí bueno, estaríamos. súper. Ahora viene una sección que tiene que ver con los contenidos de la postulación. Probablemente no sé si ustedes lo estén viendo tan claro. Yo aquí, no, hay algunas cajitas que no se ven mucho, pero en el ¿Se ve fondo bien? se ve bien ya. Sí.
Entonces acá está una estructura que en el fondo da cuenta del formulario, si uno lo va visualizando por secciones o por etapas. En primer lugar está la presentación del proyecto, por supuesto, está el resumen ejecutivo, etcétera. Está el equipo emprendedor que va a postular el proyecto y por lo tanto ahí identificar a, bueno, por supuesto, la institución beneficiaria, en este caso la Universidad de Santiago. Ustedes como director o directoras de proyecto, su profesor guía, el mentor lo deben nombrar. Si hay más gente, la deben incorporar, por supuesto, también en la sección que corresponde en el formulario Word, ¿ya? Después nos vamos directamente al proyecto y en general casi todos los proyectos, yo diría el 99%, para justificar su financiamiento, debe comenzar su relato indicando qué problema va a resolver o qué necesidad va a satisfacer. Y el formulario de postulación, en este caso en el View, lo detalla ampliamente. Entonces, en este contexto, ustedes como directores del proyecto, para nosotros es muy importante que en etapas tempranas, es decir, en el pregrado o bien en magíster o doctorado, tengan claro que el problema que van a resolver va a ser abordado por ustedes como directores y ustedes también además dominan y conocen las causas de ese problema. Eso es importante destacarlo dentro de la formulación. ¿Por qué? Porque la naturaleza de las causas a nosotros nos va a permitir entender por qué ustedes están haciendo cierta propuesta o solución basada en algún componente científico y tecnológico. Es decir, cómo esas causas de ese problema van a ser resueltas a partir de la solución tecnológica que ustedes están proponiendo. Por lo tanto, para nosotros en ese contexto es importante que exista ese match entre el problema, oportunidad y sus causas, y en el fondo la solución que ustedes van a proponer o la base científica de la solución que ustedes van a proponer y por qué lo mejoraría en términos de la situación o de la condición actual, ¿ya? Em, por otro lado, la propuesta de solución no tan solo debiera abordar eso, sino que además debiera hacer un énfasis en por qué y justificar debidamente dentro del formulario por qué esa solución tiene una mejora significativa con lo que hoy día existe. Lo que acabo de decir, chiquillos y chiquillas, es el corazón del proyecto View, ¿ya? Porque esa mejora es significativa, medido a través de algún indicador o incluir en ese análisis alguna variable que ustedes tengan evaluada, ya sea en la tesis o en la memoria, y que con el proyecto la quieran escalar o evaluar de buena manera, como decíamos anteriormente. Tenía mi tesis, pero con algunos materiales que no eran muy científicos, digamos, más bien con lo que tenía pude evaluar esa tesis. Ahora con el proyecto View, más allá de lograr la tesis, ustedes van a poder llevar a cabo esa solución, evaluarla bajo las condiciones lo más tecnológicas posibles. ¿Y eso qué significa? Colocar parámetros de desempeño, de logro o de indicadores de éxito que esa tecnología va a representar. Eso por un lado. Luego, esa base científica tecnológica, ustedes van a tener que acreditar por qué es mejor a través de un grado de novedad y por qué es innovadora, es decir, quizás no existe o si existe, existe con un desempeño mucho más bajo. Y ahí ustedes van a encontrar otro elemento diferenciador de un del proyecto View con respecto a otros instrumentos, porque acá ustedes van a poder identificar qué elementos de esa tecnología o de ese nuevo conocimiento aplicado para el sector industrial van a poder resguardar a través de algún derecho de propiedad intelectual. Y acá aparece la figura de la propiedad industrial y la propiedad intelectual como elemento clave de un proyecto de base científica tecnológica. Y ahí ustedes van a encontrar un montón de herramientas que les van a permitir formular una estrategia de protección o de resguardo de esa propiedad intelectual. O sea, mi ejemplo que yo tengo para ustedes es decir, varios estudiantes de proyectos View anteriores han tenido la oportunidad tempranamente en sus carreras profesionales poder desarrollar estos proyectos por ejemplo, patentar alguna tecnología que hayan desarrollado a través del instrumento View. Y eso es bien gratificante porque a temprana edad y recién iniciada su carrera, ustedes ya están contribuyendo con conocimiento científico-tecnológico aplicado de alto impacto. Y eso es lo que queremos encontrar a través de cada uno de los proyectos que ustedes estén liderando con la ayuda de la NID. ¿Qué se hace en este sentido? Esto se posiciona dentro del proyecto a través de una estrategia de propiedad intelectual, la cual es parte de una estrategia de negocios. Cuando ustedes hablan de propiedad intelectual, la propiedad intelectual e industrial, específicamente la industrial, habla de las condiciones favorables para explotar una tecnología comercial o industrialmente. Por lo tanto, cada estrategia de negocios que ustedes desarrollen en el emprendimiento va a tener un pilar que se llama estrategia de propiedad intelectual, porque les va a permitir resguardar ese conocimiento por un tiempo específico.
¿ya? Lo otro, cuando ya avanzamos hacia en la parte más tecnológica, más científico dura de la propuesta, ustedes van a tener que acreditar, que probablemente la mayoría no lo conozca, no estoy tan seguro hoy día con tanta información que tenemos, de un determinado nivel de desarrollo tecnológico que hoy día tienen, ¿ya? ¿Y eso cómo se acredita en la postulación? A través de un concepto que se llama TRL, que por sus siglas en inglés significa Technology Readiness Level. Esa lista TRL nosotros la tenemos anexada a las bases de la convocatoria y la cual señala distintos estados de madurez o de desarrollo de la tecnología, ¿ya? Antes que un producto se comercialice e incorpore una tecnología específica, pasa por niveles de desarrollo y eso se clasifica vía TRL. Los TRL van del 1 al 9 y lo habitual que nosotros encontramos por las estadísticas históricas y por la condición de tesis o de memoria de título, los TRL son en etapas muy tempranas, es decir, en algunos casos hay hasta TRL 1. Lo más razonable es encontrar TRL 2, ¿ya? Y de TRL 2 en adelante. Por lo tanto, nuestra admisibilidad para esta convocatoria va a ser desde TRL 2. Es decir, que la idea que ustedes van a presentar esté acreditada, al menos a nivel bibliográfico o a nivel de respaldos técnicos. No necesariamente con un concepto tecnológico ya demostrado, pero que los elementos que van a dar origen a esa prueba de concepto tecnológica, al menos eh, la justificación técnica esté bien formulada y acreditada, ¿cierto? Tenga su respaldo bibliográfico, que las investigaciones de su tesis también quizás contribuyan a eso. Muchas veces la tesis va a estar recién comenzando, por lo tanto, tanto respaldo propio no van a tener, pero sí bibliográfico. Entonces, todos esos elementos ustedes lo tienen que pasar al proyecto o al formulario de postulación. Ese es un TRL2. Por lo tanto, para tranquilidad también de InnovoUSACH, en general, yo diría que más del 90% de los proyectos históricos de Vue son TRL2 en adelante, para que no nos atrapemos en que a lo mejor no van a cumplir, etcétera. La mayoría lo trae, ¿ya? Porque está justificada la componente más de concepto tecnológico por probar. Luego, al final viene un elemento que se llama plan de trabajo, en el cual ustedes van a poder colocar en la hoja del proyecto, de la formulación del proyecto, el conjunto de actividades y tareas que les va a permitir resolver o validar esos resultados que están prometiendo. Y ahí hay varios tipos de resultados. Hay resultados que son de índole científica tecnológica, que es la médula del proyecto y es el obligatorio ante todo, ¿ya? Ese resultado debe venir formulado desde la postulación. Y ahí que ustedes evalúan ciertos atributos, cierto desempeño basado en una hoja de ruta para el desarrollo de esa validación tecnológica. Por lo tanto, ustedes van a tener que colocar algunos hitos críticos ahí de prueba y de desarrollo y de validación de ciertas variables o aplicación de ciertos tratamientos que los van a permitir a ustedes, por ejemplo, demostrar ese desempeño. Por ejemplo, la condición ignífuga o la condición de retardo de los incendios forestales. Ahí nuestro amigo Christopher va a poder, en el fondo, acreditar a través del proyecto cómo eso se retarda, se controla o se mitiga o impide que en el fondo cualquier amago de incendio se propague bajo las condiciones que hoy día quizás hemos visto mediáticamente. Entonces, en ese sentido, tiene importante justificar por qué, desde el punto de vista científico-tecnológico, eso se puede desarrollar a través de un proyecto Vue. Para redondear todos estos elementos, ese es el proyecto escrito, ¿ya? Pero además, la admisibilidad y la postulación del Vue considera un video que ustedes deben presentar. Por eso está ligado ahí con los distintos componentes del proyecto, porque cuando ustedes manden el video, lo van a guardar en una plataforma de acceso público, ¿cierto? Que no tenga ningún tipo de clave. Y aquí les pido tomar nota, por favor, no usen Google Drive, porque para nosotros siempre tenemos que pedirles el permiso. Y ya con eso ya no está libre. Por lo tanto, sin perjuicio de resguardar elementos de confidencialidad de la solución, ustedes deben subir el video a plataformas como YouTube, Vivo u otras que colocamos en las bases, que son de acceso público y no hay que pagar nada. Tienen que resguardarse nomás que lo puedan subir y lo podamos todos ver. Y ese video debe quedar disponible hasta el final de la postulación, hasta el momento de la adjudicación debe quedar público, ¿ya? Porque en cualquier momento, cualquier proceso o en cualquier instancia de la selección del proyecto se revisa, ¿ya?
Por lo tanto, el video es parte de la admisibilidad y ustedes lo deben elaborar a través de, con un máximo de hasta 2 minutos, ¿ya? Eso es importante. Si se pasan, el proyecto no va a quedar inadmisible, pero no se va a ver más allá del segundo 120. Hay Esteban, una pregunta. sí, Javiera tiene ahí una pregunta, Javiera. Sí, respecto a YouTube, hay una parte de YouTube que es como solamente se puede ver pinchando el link. ¿Puede ser así o tiene que ser público para todos? O sea, Como si uno lo puede usar. si al pinchar el link nosotros lo podemos ver sin que nos pida una clave, es ¿Claro? considerado público, claro. Ah, ya. Ok, Claro, al momento de gracias. que me pide una clave, ya ahí tenemos problemas y el proyecto queda fuera de base. Muchas gracias. Ya, voy a seguir con los contenidos. Ya, ahora me salgo del video, el video lo vamos a repasar en un ratito en la diapositiva siguiente, pero a nivel de postulación, ustedes van a encontrar en el formulario y ahí les pido por favor que lo descarguen el formulario apenas puedan, porque como les decía, bueno, no sé si hay postulantes del concurso anterior, pero hicimos un cambio, el cual les va a requerir incluir mayor información que justifique el potencial innovador del proyecto. Por lo tanto, ahí van a tener que ustedes averiguar, buscar información en detalle de por qué esa solución podría impactar positivamente a algún sector industrial, a algún sector de la población, regiones. Y también la invitación no es tan solo a pensar en Chile, ¿eh? Pueden pensar lógicamente como startups futuras o a futuro, pensar también internacionalmente. Así que por ese lado, por ejemplo, el proyecto de incendio es bien potente en ese sentido. Piensen en soluciones de ese tipo. Ya, entonces vamos con la información. Bueno, por supuesto, identificarse ustedes como director y directora de proyecto. Les recuerdo que la plataforma de la NIT para postular, el que crea la postulación queda como director. Por lo tanto, son ustedes y no su profesor, ni tampoco la Paola de la incubadora o alguien de la incubadora va a postular por ustedes. Ustedes van a postular y ustedes tienen que reunir todos los antecedentes del proyecto, inclusive los anexos de postulación. Ahí la Paola les puede aportar en ese sentido también, que son los anexos obligatorios. Lo mismo con la carta que el profesor compromete su apoyo al proyecto, es un documento que, si bien se identifica el profesor guía en el proyecto, también en la plataforma de postulación debe adjuntar su carta de compromiso debidamente firmada, traspasada a PDF y subida a la plataforma en la sección que corresponde. Luego viene el nombre y firma del mentor de negocios, que también forma parte de lo que ya habíamos hablado, ese compromiso también debe estar acreditado a través de la plataforma y ya sea un nombre de la incubadora o un nombre de alguna empresa o algún nombre de algún profesor que tenga experiencia en innovaciones tecnológicas también es bien valorado, ¿ya? Esteban, ¿Sí? te interrumpo y puedo sumar ahí algo. Justamente que en el nombre y firma del mentor de negocio, en ese anexo, que me parece que es el 5, Sí, con eso no se preocupen ustedes, que nosotros lo vamos a estar viendo, y también con el nombre y la firma del representante legal de la institución. Lo que sí es muy importante para nosotros, que ya cuenten con el profesor guía o investigador que va a estar asociado y que está interesado en apoyarlos a ustedes en el proyecto, que también es un requisito para nosotros para poder hacer las entrevistas y seguir con el proceso. Es fundamental que tengan ya el compromiso del profesor, ¿ya? sí, es bien importante. Es la primera gestión que como Exacto. postulantes van a tener que cumplir. Bueno, después viene la firma del representante institucional, que ya Paula lo mencionó. Qué bueno que eso está súper ordenado y canalizado desde la universidad. Lo importante es que todos los datos de cada proyecto se entreguen con claridad, por ejemplo, el nombre del profesor y el nombre del proyecto, porque ese certificado que está ahí, que es este que está acá en la cuarta cajita, debe llevarlo. Se tipea, se escribe y al final se firma. Por lo tanto, todo eso tiene que estar bien alineado. Ahí la Paula ya te conoce muy bien esa ruta. Ahora me voy con la sección del formulario y me voy a ir al guión del video. El video va de la mano del resumen ejecutivo. Ustedes lo deben copiar en la plataforma de postulación, un link en el resumen y también en una cajita del formulario. Se pega en dos lados. Eso es bien importante que lo recuerden, por favor. Y el guión debiera dar cuenta de la presentación, por supuesto, del proyecto, los nombres de los integrantes del equipo. Para nosotros también es bien importante conocer eso, y acá hay una cosa que siempre yo menciono en la charla del View,
que tiene que ver con la calidad de los profesores o del investigador o del profesor guía que va a apoyar el proyecto. Muchas veces esta persona em, es referente en algún ámbito científico y tecnológico del país. Por lo tanto, su calidad productiva a nivel científico, su participación en otros proyectos a nivel científico-tecnológico, es bien interesante poder destacarla como parte de aquella expertise que va a ser integrante del equipo y va a contribuir a resolver esa solución o a crear esa solución o a mejorarla. Entonces eso destáquenlo porque es bien importante para la NEID ese elemento. Lo mismo con el lugar donde están realizando el desarrollo del proyecto. Un laboratorio para nosotros no nos da lo mismo. Destacar un laboratorio que tenga cierta background, cierto expertise o un conjunto, una dotación de investigadores que sea referente a nivel nacional, es muy importante que lo destaquen. Por lo tanto, esa capacidad, ese conocimiento tácito existente en ese lugar, sumado al conocimiento que ustedes van a desarrollar y validar en el proyecto, para nosotros nos hace sentir esa gran diferencia de un proyecto basado en ciencia o de base científica tecnológica versus otro, ¿ya? En el video ustedes deben dar cuenta también de ese problema que ustedes van a abordar, lo deben relatar de manera muy sencilla, muy clara, en un lenguaje muy directo. La solución también que ustedes van a proponer y las ventajas también es bien importante destacarla acá. Lo único que les pido, y esto anótenlo también por favor, que cuando acrediten la base científica tecnológica de la solución no estén liberando información que el día de mañana puede ser confidencial. Por eso, para Vue es bien importante tener que ustedes tengan claro en el fondo cómo o qué riesgos tendría el relato de algún elemento, al menos a nivel de video, porque es público, de algún elemento que el día de mañana pueda ser sujeto de propiedad intelectual, de una patente, por ejemplo. ¿Cómo no afectar una futura patente? Es importante que al entrar en el Vue ustedes lo tengan medianamente claro, es decir, conozcan del tema y tomen los resguardos específicos. Quizás con la ayuda también de Innova se va a poder mitigar ese riesgo de que en el video se devele alguna información crítica o científico-tecnológica crítica. Lo otro Esteban, es... ¿Sí? disculpa, te interrumpo un poquito, que Gonzalo, claro, había dejado dos preguntas en el chat. Ya. ¿Qué relación tiene la tesis con el Vue? Por ejemplo, dice si ANIT tiene que aprobar la tesis en algún momento, o si la tesis terminada tiene que ser subida en la plataforma, o sea, ANIT solo evalúa los informes que se van subiendo a la plataforma y el desarrollo de la tesis. Y por otro lado, pregunta si se ganó una Startup Ciencia el 2023, puede adjudicarse o no el Vue. Ya. Ahí hay distintos elementos. Mm. Voy a partir de la última pregunta. Si el equipo ya tiene una startup ciencia previo, acá es importante no duplicar los financiamientos. Es decir, que lo que ya está aprobado en una startup ciencia, y qué bueno que hiciste mención a startup ciencia porque lo voy a conectar al tiro después de esta diapo con Vue. Em, es importante primero que todo resguardar que no estén duplicados, es decir, eso por un lado. Si van a postular un equipo que ya tiene una startup ciencia, un proyecto Vue que tenga relación con ese proyecto, en lo posible, destacar cómo ese proyecto Vue nuevo va a contribuir a algún elemento científico-tecnológico adicional, algún atributo nuevo, cómo se va a evaluar y en el fondo cómo se va a encadenar con el proyecto Startup Ciencia en etapas posteriores. Ya un proyecto Startup Ciencia que ya acaba de, bueno, ya van en el mes 6 aproximadamente, los Startup Ciencia 23. Entonces, en ese sentido, cómo ese proyecto Vue se conecta y que no se duplique, eso es lo primero. Ahora, si el proyecto Vue es totalmente distinto al proyecto Startup Ciencia aprobado, claro, ahí no hay nada que hacer y lo más importante es no duplicar dedicaciones, más bien, que los integrantes del equipo no sean los mismos, lógicamente. O quizás participen los mismos, pero con algún apoyo que esté razonablemente ponderado dentro de las dedicaciones de los integrantes del equipo Vue. Ya, eso por un lado. Respecto a cómo se conecta un proyecto Vue con la tesis, en el fondo lo que dijimos al principio, tiene que ver con que yo los resultados de la tesis, yo los tengo orientados hacia cumplir una actividad o un trámite administrativo académico, ¿cierto? En el fondo quiero mi tesis para titularme. La oportunidad que damos en el Vue es que además de todo ese trabajo que ya se está realizando a nivel de tesis o memoria, ustedes como estudiantes lo puedan transformar y transformar en un proyecto de emprendimiento de base científica tecnológica. Y eso significa tener incluso la oportunidad de reorientar ese resultado de la tesis hacia un fin productivo social de alto impacto, mucho más allá de lo que la tesis abarcó.
el alcance de la tesis es 1, el alcance del proyecto View puede ser 10 veces más. Eso es lo que queremos que ustedes visualicen y aquellos que tienen la iniciativa de ser emprendedores de base científica tecnológica, sueñen con eso en primer lugar y lo puedan transformar y capitalizar de manera real a través del proyecto View. Y lo quiero conectar con Startup Ciencia porque el día de mañana ese proyecto View podría dar origen a un emprendimiento de base científica tecnológica que hay una relación bien quizás muy puntual, ¿cierto? Que del equipo Startup Ciencia van a volver a repostular un proyecto View, pero lo que realmente necesitamos es que los emprendedores que nacen de la universidad vía View el día de mañana puedan transformar un proyecto Startup Ciencia, que es un financiamiento para empresas, que lo financiamos en esta misma subdirección, en este mismo departamento, pero ya es orientado a empresas. Ahora el financiamiento va a ir para la universidad, ¿cierto? Para los USACH se entregan los fondos los liberan internamente, adquieren los bienes y servicios para la evaluación del proyecto, pero en Startup Ciencia ese subsidio va a la empresa. Pero lo que estamos haciendo es conectar los dos instrumentos para que se articulen. ¿Ya? Entonces, por eso queremos que la calidad de los views mejore un par de peldaños para que el día de mañana pueda encontrar un mejor destino más rápido con Startup Ciencia. Y qué bueno que hay un proyecto que ya está trabajando un poco bajo las dos caras, ¿cierto? En la academia con estudiantes y ya como empresa ya un poco más formal y con acceso a un mercado o a pruebas hacia un mercado ya más real. Así que por ese lado. Además, el financiamiento son varias veces más, pues son 130 millones. En cambio, en View son 36. Son 100 millones más. Bueno, eso es lo que queremos mostrarles desde el punto de vista de la magnitud del financiamiento también, chicos y chicas. Eso para nosotros es muy importante. Luego, el video debe dar cuenta de ese TRL, ¿cierto? Al menos TRL2, te lo deben relatar brevemente en el video. Y por último, citar las principales actividades, las más críticas, por supuesto, del plan de trabajo. No sé si hasta ahí hay más dudas o consultas en el chat o preguntas a alguien con la mano levantada. Paola, Ahí estoy revisando, manitas levantadas, no hay ninguna. Y estoy viendo en el chat ahí. No, ¿más no hay más preguntas? preguntas. Ya. No. Entonces voy a la sección 4. La sección 4 es la sección nueva del formulario. ¿Ya? Lo anterior era el video nomás. Ahora vamos al escrito. La sección 4 es una sección que se abre, que antes era el problema, oportunidad y el mercado, que eran 2 preguntas. Ahora las ampliamos a 1, 2, 3, 4, 5 preguntas. ¿Por qué lo hicimos así? Porque queremos que ustedes hagan el análisis en detalle de por qué ese resultado de memoria o de la tesis se va a transformar o tiene un potencial de emprendimiento innovador significativo. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué hacemos? Primero, letra A, describa el problema y sus causas desde el punto de vista de la naturaleza técnica y o científico-tecnológica principalmente. Eso es lo primero, ¿ya? Problema y sus causas. ¿Ya? Entonces están obligados a llenar esa cajita en el formulario. Antes lo teníamos todo esto en una sola caja y por lo tanto a veces se omitían las causas y para nosotros era re importante y por lo tanto después teníamos proyectos View con deficiencia. Por lo tanto ahora están obligados a responder tal cual. Luego, letra B, solución que usted propondrá para abordar el problema, es decir, solución que usted propondrá para abordar las causas que acaba de describir. Eso lo tienen que detallar también. Hay una extensión que el formulario les pide dentro del formulario y por lo tanto desde ya empiecen a escribir esto, pero con una dedicación de completitud máxima para postular estos 36 millones de pesos. No es menor. Luego, describa otra falla que tienen proyectos de emprendimiento muy temprano es que no hacen un abordaje frente a elementos de regulaciones, brechas o riesgos tecnológicos que están detrás de la propuesta. Entonces, les pedimos acá que sean súper mateos también con el tema de regulaciones que pudiesen afectar el proyecto o incluso su fase de desarrollo o validación. Ejemplos de este tipo de cosas. Por ejemplo, si yo voy a trabajar con datos de personas, de menores de edad, por ejemplo, que sufren una patología. Si yo no soy capaz de identificar que ese proyecto debe considerar regulaciones, yo estoy omitiendo una parte importante del proyecto y cómo la voy a abordar dentro de la propuesta. Por lo tanto, todos aquellos que sean, por ejemplo, solamente para este ejemplo, del área de la salud, debieran considerar regulaciones en esa materia, por ejemplo, el cuidado de menores bajo cierta condición. Lo mismo con reactivos o material biológico o aquellos que trabajan con virus.
Si yo no soy capaz de identificar que mi proyecto tiene un riesgo o tiene que cumplir una normativa con respecto a alguna regulación, la existencia de alguna brecha o de algún riesgo tecnológico que ustedes estén visualizando en la propuesta o no hayan visualizado, deben hacer el ejercicio y por lo tanto la cajita ahora está separada para que la puedan completar. Yo sé que ustedes probablemente la mayoría sea primera vez que está postulando al VIEW, pero en años anteriores teníamos todo esto junto. Todo esto pensando en que el día de mañana vamos a tener mejores proyectos Startup Ciencia. Letra D. Describa los principales beneficios e impactos potenciales a partir de su implementación y puesta en marcha. Ya, aquí hay un poco que llegar a imaginar, pero con los pies o con un cable a tierra, digamos. Es decir, si este proyecto funciona, por ejemplo, voy a utilizar de nuevo el proyecto de de Cristóbal. Si, si yo logro retrasar, no sé, voy a colocar un ejemplo quizá un poco extremo, en una hora de una propagación de un incendio, en vez de que tome 15 minutos, se demora una hora o media hora más, yo ese impacto de reacción yo lo tengo que medir como un beneficio. O sea, tengo más tiempo para reaccionar, tengo más tiempo para, por ejemplo, salvar vidas, es decir, poder evacuar zonas de riesgo. Si es muy explosivo o si es muy rápida la propagación, yo con esa medida podría en el fondo poder tener acciones o alternativas para salvar cultivos, bienes de capital, bienes materiales, vidas humanas, etcétera, etcétera. Poder tomar alguna medida en eso es tiempo, ahí el tiempo vale más que oro, por lo tanto, eso se debe cuantificar y se debe expresar en el proyecto. Por lo tanto, siempre que piensen en ese punto, en la letra D, hablen de los beneficios, siempre en un escenario de optimismo dentro de los impactos. Es decir, si todo esto funciona, yo voy a poder mitigar mi riesgo, mejorar la condición de, etcétera, etcétera. Mejorar los costos, un montón de cosas que ustedes deben colocar ahí como parte de del impacto potencial del proyecto. Por último, justificar la creación de un nuevo emprendimiento. ¿Qué es lo que ocurre en algunas industrias? Voy a dar un ejemplo que quizá para que no se tome a mal, digamos, es un ejemplo que a veces ocurre. Por ejemplo, si yo estoy desarrollando un fármaco contra el VIH, supongamos que tengo un principio activo que me va a permitir mejorar esa condición. Si yo pretendo crear un emprendimiento de base científica tecnológica que tenga condiciones de producción o de elaboración o de trabajo de ese tipo de reactivos y virus, por ejemplo, quizás podría estar forzando la creación de una EBCT. ¿Por qué? Porque para tener esas condiciones de trabajo, niveles de seguridad a nivel de laboratorio, etcétera, etcétera, esperen un poquitito. Chicos, si mientras tanto Esteban se vuelve a conectar, si tienen preguntas o tienen alguna duda, lo pueden ir haciendo en el chat o pueden ir levantando la mano y les Aquí, vamos dando aquí volví. la oportunidad. Aquí volví. Ya, Ya, Esteban. entonces, en ese sentido, la justificación de la EBCT tiene que ser bien, bien señalada dentro del proyecto, ¿cierto? Porque la EBCT es el mejor vehículo para elaborar para llevar a cabo esta solución y llevarla al mercado, y porque esta EBCT nos va a permitir, en el fondo, acreditar ese impacto que es el que queremos desarrollar en el punto D. Por lo tanto, también ahí la invitación y las condiciones bajo las cuales se cree el emprendimiento también es bien importante que ustedes lo desarrollen. No sé si hasta ahí hay preguntas. Por lo menos por el chat, nada. ¿Alguien quiere o tienen todo claro hasta el momento? Si tienen dudas, algo pueden ir preguntando Yo inmediatamente. tengo una duda. Ya. Hola, Esteban. Hola. Hola, Paula. Muchas gracias por la Hola. instancia. Me quedó una duda con respecto a lo de la tesis, solamente para ver si entendí bien. La idea del View es como aprovechar el esfuerzo que uno, claro, pone en terminar la tesis para que también tenga un impacto comercial de generar un negocio. No es Claro. que uno tenga que después, por ejemplo, terminando la tesis, defendiéndola, subirla a alguna plataforma de NID o ir como subiendo avances de la misma a alguna plataforma, ¿cierto? Ah, ya, sí, qué bueno que volviste con la pregunta porque al- cuando el proyecto comienza, al minuto de entregar esa tesis, ustedes la tienen que subir en la plataforma de seguimiento y control. Nosotros tenemos una plataforma de seguimiento de proyectos, ¿ya? Y en el View, uno de los requisitos es que cuando esta tesis esté terminada, se suba, si el proyecto fue adjudicado, ¿ya? Nosotros no seguimos la tesis en sí, sino que seguimos los hitos del proyecto. Una cosa es la tesis y toda la entrega que tú haces a nivel académico, con tu equipo ahí con tu comisión, etcétera. Eso nosotros no lo vamos a monitorear. Nosotros vamos a monitorear que en el fondo
todos los resultados y pruebas comprometidas en el proyecto se logren y se acrediten a través de la plataforma de seguimiento y control, ¿ya? Que son cosas distintas. Va a ocurrir que a veces la tesis es exactamente igual que el proyecto View porque la tesis ya viene aplicada. Por ejemplo, no sé, dietas para salmones. Esas dietas ya están, tienen el protocolo de validación, tienen el ensayo en acuarios o depende del tamaño del pez. A veces ocurre que en algunas tesis o memorias son exactamente el proyecto View porque es muy aplicada a la tesis, pero en otras no. Entonces ahí nosotros más bien nos ligamos a nuestro sistema de seguimiento y control técnico, sin perjuicio de que la tesis se adjunta en algún minuto cuando esté. Perfecto, perfecto, Súper, perfecto. Muchas gracias. de nada. Bueno, y la última sección ya se desprende de esta sección en la estrategia de negocios, y acá la estrategia de negocios ya habla de un lenguaje de negocios, por supuesto, por lo tanto ya hablamos de un mercado de esa solución, hablamos de criterios de segmentación para poder obtener ese tamaño de mercado, es decir, qué restricciones o qué condiciones va a tener mi mercado de la solución. Por ejemplo, si yo quiero trabajar en acuicultura, si quiero dar una dieta para peces, tengo que decir, bueno, esta dieta va a funcionar para peces de qué tamaño, o para salmones de qué tamaño, o para peces que tienen qué patología. Entonces yo en función de esas restricciones, yo empiezo a dimensionar un mercado, ya sea de peces juveniles, o de salmones juveniles, o de peces que sufren estrés, o de peces que tienen alguna patología y requiero sanarlos, o de peces que están aclimatados a cierta temperatura. Depende de la tecnología y cómo funciona es como yo también voy a determinar o voy a segmentar el tamaño del mercado al cual voy a atender. O la oportunidad de negocio, bueno, eso viene siempre de la mano, la oportunidad de negocios que yo voy a desarrollar o pienso desarrollar a través del proyecto. En este instrumento nosotros nunca en el fondo pedimos que ustedes terminen vendiendo, ni mucho menos, sino más bien que vayan armando las condiciones para el cual el desarrollo de la tecnología es necesaria que se vaya abordando. Rara vez un proyecto View vende algo porque está en etapas tan tempranas, a propósito de los TRL, que normalmente son desarrollos tecnológicos por largo tiempo. Y tiempo o años después visualizan ventas en el caso que las tecnologías funcionan. Luego viene la letra B en esta sección que habla de la descripción del producto o el servicio y las ventajas, ¿cierto? ¿Qué características tiene? ¿Qué mejora? ¿Qué menores costos tiene? ¿Qué calidad tiene? ¿Qué eficiencia o efectividad tiene? Por ejemplo, no sé, hablemos de nuevo de la dieta para salmones. Si yo quiero que la dieta incentive o active, no sé, por la capacidad inmunológica de los peces que estoy cultivando, yo debiera medir en el fondo esa ventaja porque mido alguna proteína que se expresa de cierta manera o algún elemento en la condición del pez que me va a permitir demostrar que las alertas de seguridad o de inmunidad de los peces mejora significativamente con la dieta. Lo mismo ocurre en los distintos sectores industriales, minería, forestal, agricultura, alta tecnología también, todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial o temas relativos, también es bien importante que para que ustedes lo describan, tanto a nivel de productos, servicios o procesos, destaquen sus ventajas y sus principales características. Y de la mano de eso, justamente de las ventajas, que es lo que se protege a través de los derechos de propiedad intelectual, ustedes puedan establecer una estrategia de esos derechos de propiedad intelectual o industrial, para que eso se resguarde y se potencie, ¿cierto? Para que sea un pilar fundamental de la estrategia de explotación futura o de negocios que ustedes van a desarrollar. Luego hay una letra que dice ahí, una sección que se llama modelo de negocios, ¿ya? Lo anterior son antecedentes. El modelo de negocios es la manera o el diagrama que representa al conjunto de actores que a ustedes les va a permitir generar esos ingresos o a futuro, o ya sea ingresos o impactos, ¿ya? ¿Y eso qué significa? Que ustedes deben identificar actores, empresas, instituciones del Estado, personas, organizaciones sin fines de lucro, con fines de lucro, instituciones internacionales, que en el fondo se articulan en un conjunto teórico que yo como empresa tengo como estrategia de negocio y que, dada mi situación, yo los voy a poder articular para poder producir esos ingresos. Es decir, para yo vender un producto, por ejemplo, volvamos al tema de la dieta o volvamos al tema para no seguir con los peces al tema de la capacidad ignífuga de este material para retrasar incendios o para controlar los incendios. Yo tengo que tener un desarrollo, se lo tengo que vender a alguien que resguarde eso, probablemente quizás sean empresas privadas o quizás sean instituciones como CONAF, por ejemplo, como política pública quizás, por eso el modelo de negocio es bastante por explorar ahí,
Depende de cuáles sean los clientes y el fin que tenga ese cliente, es a quien yo le tengo que ir a vender esos tipos de soluciones. Por lo tanto, o a las familias, o a aquellos que tienen predios, o a aquellos que por ley necesiten tener, así como tienen un extinguidor, tienen que tener este tipo obligatoriamente, contar con este. El día de mañana tú puedes incluso hasta cambiar la regulación. Entonces, por eso es bien potente este tipo de soluciones basadas en tecnologías, porque normalmente están haciendo camino frente a lo que hoy día existe, ¿ya? Por su novedad. Entonces, en ese contexto, ese modelo de negocios debe identificar ese conjunto de actores que les va a permitir a ustedes desarrollar la tecnología, llevarla y distribuirla frente a un mercado y de esa misma manera generar los ingresos de retorno, ¿cierto? Para que eso se produzca. Es una mecánica de implementación de un proyecto de negocio, de un emprendimiento. Por lo tanto, tienen que identificarlo y acá el mensaje, y esto que ojalá de nuevo que lo anoten, no coloquen actores genéricos dentro de un modelo de negocio. Siempre dense el trabajo de identificar el nombre de las empresas que son necesarias para, por ejemplo, vender un producto de este tipo, su comercialización y su importancia relativa dentro del modelo de negocio. Porque, por ejemplo, si yo estoy vendiendo, no sé, supongamos bicicletas y quiero ser el número uno en venta de bicicletas en Chile, mm, ¿vale la pena que yo las venda en mi casa o las venda en un kiosco o en un local comercial? No, pues yo tengo que pensar en una estrategia global, quizás abordar todos los retails y más allá. Por lo tanto, al hablar de retail, en este ejemplo de la bicicleta, que es más burdo, ¿cierto? Pero en el fondo quiero que lo entiendan de esa manera. Yo tengo que identificar esas cadenas de retail con nombre y apellido. Lo mismo les va a ocurrir en los alimentos para salmones. Hay cadenas de retail que hacen alimentos para salmones. Lo mismo les va a ocurrir para los materiales para, por ejemplo, el tema del control del fuego. No son empresas triviales o empresas que ustedes piensen que, que al colocarlos en genérico basta. Tienen que colocarlos porque va a dar cuenta de un entendimiento ya por parte de ustedes de la tecnología y del negocio que está de la mano de esa tecnología. Lo otro, letra E, red de contactos o networking, tiene que ver mucho con otros actores que les van a permitir a ustedes apoyarlos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, también identificarlos, quizás profesionales, asociaciones gremiales, todos esos elementos que ustedes pueden identificar como parte que van a facilitar que este emprendimiento se acelere, también es importante que lo identifiquen. Proyecciones financieras, por supuesto, también es importante visualizarlo y en el view, bueno, la recomendación es que lo proyecten quizás con un emprendimiento, con un proyecto de emprendimiento de continuidad, ¿cierto? Por ejemplo, Startup Ciencia u otro instrumento de emprendimiento. Por último, viene la sección 6 del formulario, que es el plan de trabajo, donde se identifican resultados, carta Gantt, equipo emprendedor y financiamiento. ¿Ya? Ahí hay elementos que tengan que ver con la prueba de concepto, la hipótesis científico-tecnológica, el componente de investigación que van a abordar. Y aquí ya es súper importante que vengan con el profe de la mano o que el profe los apoye en eso. Es decir, fortalecer esas metodologías, esos tratamientos que ustedes van a aplicar a ciertas variables y en el fondo poder avanzar en eso también en la parte, en el valor o en el fundamento científico-tecnológico es importante. Los objetivos específicos del proyecto también son bien importantes, alinearlos a eso, a esa propuesta o ese componente de investigación y también no tan solo pensar en que los objetivos específicos son netamente de investigación, que se involucren con el emprendimiento científico-tecnológico en su conjunto. Estrategia de negocios basado en ciencia o en propiedad intelectual, impactos o pruebas o difusión de los resultados frente a algún determinado sector de la población o potencial usuario de la solución. Resultados propuestos, ahí hay varias categorías que están puestas en el formulario. Los principales son los resultados tecnológicos de propiedad intelectual y de transferencia tecnológica. Esos tienen que desarrollarlo obligatoriamente, ojalá en la plataforma bien completito, por favor. Riesgos del plan de trabajo. También es importante que ustedes como líderes de un proyecto de este tipo de innovación también conozcan los riesgos o las principales amenazas que van a experimentar en el proyecto. Una carta Gantt, los integrantes del equipo fundador y un resumen de propuesta financiera que ustedes vayan a presupuestar. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Porque ahora vienen datos más bien de forma de la convocatoria. Esteban, mira, Gonzalo había preguntado nuevamente sobre la tesis y ¿Ya? preguntaba, ¿qué pasa si la tesis tiene caución? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Eso significa que está con problemas de propiedad intelectual o que está como resguardada?
Gonzalo, ¿puedes entregar más información, por favor? Para que Esteban te pueda responder bien. Perdón, ¿cuál era la duda que había quedado? No sé si era yo o otro Gonzalo, Sí, por eso. puede haber sido otro Gonzalo, pero volvían al tema de la tesis que preguntaban qué pasaba si estaba con caución. Ah, parece que fue Daniela. Ya, Daniela. Está protegida, dice, pero no publicada. Claro, tienes que mencionarlo, tienes que tener la autorización ahí de que a quienes tienes que garantizar esa caución o esa protección y presentarla como proyecto, pues. Si su confidencialidad acá se mantiene, quizás en el video tendrías que tener algún resguardo de no develar algo que sea que el día de mañana afecte la propiedad intelectual de esa, por algo está con esa restricción, ¿cierto? Pregúntate si esa tesis está elaborada en conjunto con alguna empresa o bajo algún proyecto. No sé si puedes comentar un poquito más. Con una empresa, dice. Claro, claro. Entonces tienes que tener el resguardo de no afectar la propiedad intelectual de terceros porque probablemente los datos, y aquí lo más probable es que sea así, los datos con los que estás haciendo la tesis sean de ellos. Entonces Mm, tienes que aclarar desde ya que al trabajar en un proyecto View, con financiamiento público, no va a afectar la propiedad intelectual que eventualmente ellos podrían tener. Ahora pueden ser datos que quizás son hasta públicos, pero tendrías que garantizar eso a aquellos que te van a facilitar la información para hacer esa tesis, si la puedes usar en un proyecto. ujú. Yo tendría esa precaución al menos. Gracias. Y preguntan también si se puede postular al BIU con una memoria anteproyecto. ¿Con una qué? Una memoria de anteproyecto. Se tiene que presentar con una memoria de Se puede anteproyecto, postular con una para, memoria anteproyecto. pero para la obtención del título tiene que ser. Sí. ¿Se Sí, podría? sí, porque de cierta manera vienen los objetivos específicos ahí y algunos elementos básicos de las referencias que se van a poner a prueba después. Ya. Perfecto. Ahora, ¿eso es para el magíster o para el posgrado? ¿O en el pregrado se hace un anteproyecto? Ahí, a ver, ¿quién me había preguntado? Chicos, el que preguntó sobre el anteproyecto, a ver si puede dar más información a Esteban, para que los pueda orientar bien. O la van dejando en el chat y yo lo leo al final, para Ya, que avancemos. ¿Ya? súper. Yo Entonces, recopilo ahí la información después. perfecto. Estos proyectos son cortos, son de un año, por lo tanto el presupuesto deberá estar para ese plazo de ejecución. Para efectos administrativos, estos proyectos se pueden extender, ¿cierto? En materia científica, tecnológica, siempre hay riesgos, siempre hay demoras normalmente, entonces ahí hay un plazo de ejecución máximo de 6 meses adicionales, lo que podría dar como total, un plazo total de 18 meses, plazo máximo, perdón, de 18 meses. Respecto al financiamiento, el ANIT entrega un subsidio de hasta 36 millones de pesos, es decir, menor o igual a 36 millones de pesos. El aporte está en función del costo total del proyecto y en ese contexto la proporción mínima que la institución beneficiaria debe aportar es el 20% de ese costo total de proyecto. Si yo pido el máximo, es decir, los 36 millones, tengo que aportar como mínimo 9 millones. Esa es la ecuación. ¿Ya? Cuando ustedes armen el presupuesto en su proyecto, en su planilla Excel y en su presupuesto en el formulario, deberían considerar estos parámetros de acuerdo a los topes, ¿cierto? Máximo de ANIT, 36 millones, mínimo de la beneficiaria, en este caso la USACH, 9 millones, costo total mínimo del proyecto, 45 millones de pesos, ¿ya? Los 9 millones de pesos son aportes valorizados de la institución. Acá no hay aportes pecuniarios ni que la universidad tenga que hacer desembolso en efectivo para comprar algún equipo, nada por el estilo, sino más bien es valorizar espacios de infraestructura técnica, es decir, laboratorio, con sus equipamientos y si el proyecto viene bien respaldado, podría tener también la valorización de horas de investigadores que contribuyan al proyecto o de horas de unidades de apoyo, como por ejemplo Incuba o SACH o alguna otra que pueda ser valorizada y en el fondo pueda ser garantizada como parte de ese valor, de esa valorización. Respecto a los ítems de financiamiento, el gasto en personal, que es un ítem importante acá en el Vivo, vamos a poder entregar un financiamiento bruto de hasta 500.000 pesos
para cada uno de los estudiantes que tenga el rol de director de proyecto por una dedicación mínima de 20 horas a la semana. Ese es en primera instancia, el apoyo que la NIT les entrega. Por su parte, al profesor guía principal o al titular o investigador asociado, dependiendo de cómo sea el rol, se les va a poder pagar hasta 200.000 pesos brutos por 20 horas al mes, ¿ya? Ese apoyo también es importante entender que el profesor va a ser un pilar en la parte científica tecnológica, pero ustedes son los líderes del proyecto, por lo tanto aquí la idea es que el profesor los respalde, les oriente, los guíe, pero no es un ejecutor principal, ¿ya? Salvo que tenga alguna responsabilidad en algún experimento, alguna prueba, pero la idea es que ustedes y otros integrantes del equipo la tengan también reasignada. Respecto a los demás ítems de financiamiento de View, se pueden financiar equipamiento, no computadores, sino equipamiento para hacer ciencia, más allá que un computador es transversal, pero no es ese tipo de equipo. Infraestructura inmobiliaria, que es para adecuar la instalación de un equipo, por ejemplo, no sé, si requiere alguna calibración, si requiere alguna cañería o algún artefacto especial para poder instalarlo y para que funcione, se puede financiar a través del ítem infraestructura inmobiliario, que básicamente son obras menores. Y gastos de operación, que tiene que ver con todo el gasto relacionado con em, actividades de apoyo al tema experimental, propiedad intelectual, gestión y difusión del proyecto. Hay otro ítem que se llama gastos de administración superior o indirectos que tiene un tope de hasta un 12% del subsidio, es decir, el 12% de los 36 millones va a ir a gastos de administración superior sí o sí. Lo que estamos propiciando es que ese gasto de administración superior no se diluya y idealmente vaya en apoyo de los emprendimientos y de las oficinas en particular de transferencia, licenciamiento, bueno, u oficinas de emprendimiento que existan en la universidad, para que se fortalezcan los equipos y esa guía, ese seguimiento y ese apoyo que reciban ustedes se fortalezca con HH directas, ¿cierto? O con recursos directos, por ejemplo, mejor calidad de análisis de patentes, factibilidad de estudios de negocio, etcétera, etcétera. Respecto a la calidad al calendario de la convocatoria, esto se inició el 12 de marzo, cierra el 23 de abril a las 17 horas. En la fecha estimada de fallo es en el mes de agosto del 2024. Y todo esto que ustedes visualizan acá es parte del análisis de admisibilidad, tanto a la institución beneficiaria, es decir, que esté acreditada, que pertenezca a alguna de las instituciones que forman parte del público objetivo de la convocatoria VIU, sobre todo ahora que tenemos institutos profesionales y centros de formación técnica, la admisibilidad del personal participante también que esté bien respaldada, que el compromiso del profesor guía esté adjunto, por ejemplo, que el mentor también esté adjunto, todos esos elementos son parte de la admisibilidad, si no el proyecto queda fuera de base. El video también es parte de la admisibilidad del proyecto y la presentación ante un comité. Ese video nosotros lo revisamos junto con ustedes después, por lo tanto, por eso es importante que esté disponible hasta el final de los tiempos, porque cuando nosotros revisemos el proyecto, vamos a tener el video y después los vamos a llamar a una presentación frente a un panel de evaluación. Esta presentación se hace online, hay un calendario específico para cada uno de ustedes, pero en el fondo lo que hacemos es que ese video se discute con ustedes. El panel les va a preguntar elementos del video, oye, no me quedó claro esto. Encuentro muy bien la oportunidad, por ejemplo, del tema de la mitigación de incendios, pero no me quedó claro el mecanismo de demora del fuego frente a distintos tipos de escenarios. ¿Son todos los tipos de fuego o son con combustibles de aceleración no funciona? ¿Cómo la mecánica tecnológica funciona frente a la solución? Es importante que la tengan clara el día de la postulación. Y junto con eso, luego de colocar las notas, se adjudica el proyecto finalmente con un ranking. Y este es el criterio de evaluación. Acá está la rúbrica, esto están las bases, por lo tanto es una buena guía para que ustedes cuando completen el proyecto en lo escrito y también en el video, esté alineado, sea coherente. Todo está acá. ¿No? Lo importante es el valor que ustedes le entregan a cada uno de esos elementos de información en el proyecto para que quede clarito para todos. Y si quieren hacer el autoanálisis de esta rúbrica, háganlo. Lo que les recomiendo a todos es que sigan una línea de autoevaluación más bien ligada a cómo se evalúan los proyectos de ENANIT, es decir, generen un panel de evaluación. Si ustedes quieren, entrenen o hagan una instancia de creación de esta actividad de defensa del proyecto frente a un grupo de profesores, de investigadores, frente al director de la incubadora, no sé, armen ese panel, emulen la situación de evaluación con esta misma rúbrica y antes, por supuesto, del cierre de la postulación
y estoy seguro que van a tener resultados significativamente mejores con respecto a gente que no lo hace o equipos que no entrenan. Todo esto se entrena, tanto el relato, el video y también los contenidos del proyecto se preparan, así que por ese lado también es importante ponerlo a disposición de la incubadora en este caso para que los corrija y los oriente. Respecto a criterios de evaluación, se asignan algunos beneficios a nivel de género, ¿cierto? Para aquellos proyectos liderados por mujeres reciben un 0,2 adicional sobre la nota final. Eso por un tema también de equidad y de áreas STEM, ¿cierto? Que no, no tenemos mucha em, liderazgo de proyectos a través de mujeres, ¿cierto? Por eso estamos dando ese beneficio. Esperamos que llegue a una paridad. Aún no la conseguimos a pesar de todos los años del VIEW. Y por otro lado, un criterio territorial que asigna o reasigna el presupuesto total del VIEW, que son cerca de 1.500 millones de pesos, bajo un criterio regional también, asegurando para aquellos proyectos con nota mayor o igual a 3 puntos el presupuesto de al menos un 10% del presupuesto total de la NIT. Esto es por macrozonas. Por último, están las plataformas de postulación. Las plataformas de postulación son es una, ¿cierto? La que está ahí en primer lugar. Para cuando ustedes añadan a su profesor o investigador asociado, van a tener que entrar al portal de investigadores de ANIT, investigadores.anit.cl, para enlazarlo en la plataforma de postulación. Esta persona debe estar creada ahí. Y para efectos de consultas, que es un tema más paralelo a la plataforma de postulación, deben ir a ayuda.anit.cl. Y esa es la última diapo, y aquí ahora ya voy a dejar de compartir y ayúdalo a responder las preguntas que falten. Muchas gracias, Esteban. Está súper completa la información, súper clara también, y ayuda mucho a los estudiantes y a nosotros también como incubadora a tener más claro también estos instrumentos de ANIT. Bueno, había una pregunta en el chat que te la aprovecho de hacer. Si se puede hacer contratos con boleta de honorario para el ítem de gasto de operaciones. Contrato de asesoría seguramente, contratación de algún asesor. Ah, claro, sí, Ya, sí se puede. Pero hay que justificarlo primero ante la NID. Ya ya. tienen que pedir la autorización para que Mm, entre en gastos de operación. ya, súper. Pero se Porque a veces considera pasa dentro del que, presupuesto también una vez claro, que están postulando. claro, porque a veces pasa que hay servicios profesionales que se van a pagar a través de boleta de honorario, porque es la manera que tiene ese profesional de pagarlo, se paga y no factura, por ejemplo. Claro. ¿Cachai? Ujú. Entonces o evalúen alternativamente esto de ponerlo en el ítem de personal. A veces Ya, pasa que son consultas por un mes, cosas muy puntuales. Por eso va como a gasto operación. Pero si también pueden, vean cada caso en particular, si lo pueden incluir como gasto en personal. ya. Y ahí lo van haciendo como un pago mensual, ¿no es Claro, cierto? Hasta que dure el dependiendo cuánto proyecto. dure cuánto dure el análisis. Ya, súper. Pueden ir abriendo, ¿no es cierto?, sus micrófonos si quieren hacer alguna pregunta. Yo aprovecho de comentarles y recordar que les dejé un link en el chat para todos los que estén interesados en esta convocatoria. Pues se pueden ir inscribiendo ahí y nosotros vamos a estar como incubadora agendando reuniones y entrevistas para ayudarlos en este proceso. Y para quienes se unieron después también, bueno, yo soy Paola Peña, soy gestora de proyectos, trabajo en la incubadora Innova hace varios años ya y también trabajo en esta parte del VIEW. Así que vamos a estar haciendo unos talleres complementarios para ayudarlos en la postulación, ayudarlos ahí a formular y a ver la plataforma. No veo más preguntas, no sé, chicos, alguien si quiere aprovechar la instancia que está Esteban, y que aprovechamos de agradecer también, Esteban, nuevamente por tu tiempo. Sí, pues nada, yo feliz de estar nuevamente con ustedes y recuerden el tema de la mesa de ayuda si tienen consulta. Y finalmente lo otro, Paola, siempre lo estoy ofreciendo al final del proceso, yo diría 10 días antes, un pequeño taller de dudas para aquel Sí, grupo que ya está más seguro, digamos, de las postulaciones que ustedes van a llevar, poder ayudarlos a responder dudas finales, ¿cierto? También es sí, importante súper. brindar esa mano. Si quieres, programa al tiro la reunión, Sí, cortita, pero ya más cercana a la fecha de cierre, ¿ya? sí, ahí te hablo después por internet, coordinamos esa reunión, ese taller unos 10 días antes del cierre de la postulación. Es súper importante que tengan presente también en la postulación, no enviar la postulación al final.
hacerlo con Sí, por tiempo. favor. Sí, de todas maneras. Sí, ahí Valentina Antunes tiene una pregunta, Esteban, en el chat que es un poco larga. No sé si tú tienes posibilidad de leerla o te la leo. ¿Yo? Ujú. ¿Sí? ¿Tienes el A chat ver, o no? déjame. Sí, lo Ya, tengo que que abrir como acá al estoy un ladito. poco resfriada, como que se me Valentina corta la... Antunes. Sí, Ella dice, ya hola, en la entiendo. sección 6 del formulario aparece en el punto G, integrantes del equipo fundador y organización. Menciona que hay que incluir una contraparte de la institución de educación superior quien acompañará en la coordinación. Si mi institución beneficiaria es un centro de investigación aparte de la USACH, ¿a quién debo considerar para la contraparte? Ah, pero acá la tesis de dónde se origina Valentina. Mm, ¿Este es una tesis de alguna carrera de la USACH? Y si es así, es la Paola y el es de equipo de la Lusat, Paola. Claro, ya. sí, Si la tesis es de la USACH y tú estás haciendo por alguna razón muy puntual la actividad experimental en el centro, la postulante debe ser la USACH porque es la que entrega la carrera, ¿ya? La carrera de pregrado o no sé, o magíster. El pregrado probablemente. Ya, esa tiene que postular con la USACH, pero en el fondo quien te debe apoyar en la coordinación sigue siendo el equipo de la Paola, entiendo. Paola, ¿cierto? sí, sí. Ahí cuando hay tesis a veces que están haciendo o que están desarrollando con laboratorios de otras universidades, pero la tesis es de la universidad, entonces la institución es la USACH y quienes te apoyamos en el proceso, tanto en la postulación como después en la ejecución, somos nosotros la incubadora que es de la USACH y no USACH. Y ahí para Exactamente. preguntas más específicas ya me pueden hablar por interno, pueden mandar un correíto o al mismo correo que les están enviando la invitación a participar en estos webinars, porque son ya casos uno a uno para ir viendo cómo lo podemos hacer. Porque después el problema justamente es cuando hay que patentar, que hay dos instituciones a veces. Exacto, Mm. exactamente. Así que ahí lo pueden ir hablando y nos pueden ir haciendo preguntas y también lo podemos ver en los talleres que vamos a estar dando todas estas dudas que tienen más específicas, más puntuales. No sé si alguien más tiene preguntas con respecto a algún tema que les pueda solucionar y que les pueda ir aclarando a Esteban. Si no, para ir liberando a Esteban aquí ya del taller y del webinar. Me parece que no hay más preguntas, Esteban, así que Ya, perfecto. te quedó todo súper claro, me parece, y por último ahí nos van a estar haciendo las preguntitas y yo también te las puedo ir dando y también vamos a tener esta instancia que nos dijiste de programar nuevamente un taller 10 días Taller antes para, final. claro, para ir aclarando dudas. Les voy a pedir un favor, quienes puedan prender sus camaritas para que saquemos acá un registro de la sesión. Se los voy a agradecer, que Jessica está del área de comunicaciones, que va a sacar la foto. Y les voy a aprovechar de agradecer la participación, el interés y recordar que les dejé en el link, es en el chat, un link para que puedan inscribirse y así ir coordinando entrevistas con ustedes y poderlos apoyar de mejor manera en todo el proceso de la postulación. Eso. Súper. Ahí, Jessica, avísame cuando estamos listos. Hay hartos, bueno, ahora hay 30, pero llegamos a tener 42, Esteban. Hartos interesados en el Sí, webinar. todos fuimos 42, me parece que marcó lo máximo. Sí, ya. Jessica, ¿estamos, cierto? Ya, si no está la Jessica, no sé si Lucas o alguien del equipo puede sacar la foto por si acaso. Por si no estuviera la Jessica ahí, aprovechando que hay hartas camaritas encendidas. Pau, yo voy a tomar una foto, pero Ya, no porfa, todas. Pau. Ahí Ya, Ya, saqué un registro. estamos ok con la foto, ya la ya, tomé. sí, Jessica, ahí está. Ya, muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias Esteban nuevamente y nos encontramos ahí en unos días antes del cierre de la postulación. Vamos a estar apoyando Súper. a todos los chicos ahí en el proceso, así que Ya, mucha gracias suerte. nuevamente. Nos Gracias. vemos. Saludos al Chao, chao equipo. a todos. Chao, Chao. gracias. Chao. Gracias.